Tercer libro de Nefi, capítulo 1. Nefi, hijo de Elamán, sale del país. Se manifiestan las señales del nacimiento del Salvador. La banda de Gedeontón, los lamanitas rectos se vuelven blancos. Ambos pueblos se unen para defenderse. Versículo 1. Y aconteció en el año 91, había concluido y habían pasado 600 años de la época en que Lehi salió de Jerusalén. Y fue el año en que Laconeas era juez superior y gobernador en toda la tierra. Y yo, Nefi, hijo de Elamán, había partido de la tierra de Zarahemla, dando a su hijo Nefi, que era su hijo mayor, el cargo concerniente a las planchas de bronce y todos los anales que habían sido conservados, y todas aquellas cosas que se habían guardado sagrados desde la salida de Lehi de Jerusalén. Entonces salió de esa tierra, y nadie sabe a dónde se fue. Y su hijo Nefi llevó los anales en su lugar. Sí, los anales de este pueblo. Y sucedió que a principios del año 92, aquí empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de las profetas, porque empezó a haber mayores señales y mayores milagros entre el pueblo. Versículo 5. Pero hubo algunos que empezaron a decir que ya habían pasado el tiempo para que se cumplan las palabras que habló Samuel el lamanita, y empezó a regocijarse de sus hermanos, diciendo: he aquí ya se pasó el tiempo, y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concerniente a esto. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra, y las personas que creían empezaron a apesadumbrarse en gran manera. No fuese que de algún modo no llegan a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. Mas he aquí esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche, y otro día, que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habían de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se cumpliera la señal que había indicado el profeta Samuel. Versículo 10. Y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esa iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo. Y acaeció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor. Y aquí la voz del Señor vino a él diciendo: alza la cabeza y se dé buen ánimo, pues he aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal. Y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho, declarando por boca de mis santos profetas. He aquí vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, y para hacer la voluntad así, la del Padre como la del Hijo, la del Padre por causa de mí, y la del Hijo a causa de mi carne. Versículo 15. He aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará el señal. Y aconteció que se cumplieran las palabras que se dieran a Nefi, tal como fueran dichas. Porque he aquí a la puesta del sol no hubo oscuridad,
Y el pueblo empezó a asombrarse porque no hubo oscuridad al caer la noche. Y hubo muchos que no habían creído las palabras de los profetas, que cayeran a tierra y se quedaran como estuvieran muertos, pues sabían que se había frustrado el gran plan de destrucción que habían tramado contra aquellos que creían en las palabras de los profetas, porque la señal que se había indicado estaba ya presente, y empezaron a comprender que el Hijo de Dios pronto aparecería. Sí, en una palabra, todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra, desde el oeste hasta el este, tanto en la tierra del norte como en la tierra del sur, se asombraron a tal extremo que cayeran al suelo. Versículo 20. Porque sabían que las profetas habían dado testimonio de esas cosas por muchos años, y que la señal que se había indicado ya estaba a la vista, y empezaron a temer por motivo de su iniquidad y incredulidad. Y sucedió que no hubo oscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía. Y aconteció en la mañana, el sol salió de nuevo, según su orden natural, y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Señor, por motivo de la señal que se había dado. Y habían acontecido, sí, todas las cosas, todo particular, según las palabras de los profetas. Y aconteció también que apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. Y sucedió que de ahí en adelante, Satanás empezó a esparcir mentiras entre el pueblo para endurecer sus corazones, a fin de que el creyente en aquellas señales y prodigios que habían visto. Pero a pesar de esas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Y ocurrió que Nefi salió entre el pueblo y también muchos otros, bautizando para arrepentimiento, con lo cual hubo una gran remisión de pecados. Y así el pueblo de nuevo empezó a gozar de paz en la tierra. Y no hubo contenciones, con excepción de unos pocos que empezaron a predicar y intentando probar por medio de las Escrituras que ya no era necesario observar la ley de Moisés. Mas en estos erraron por no haber entendido las Escrituras. Versículo 30. Pero acaeció que no tardaran en convertirse y se convencieran del error en que se hallaban, porque se les hizo saber que la ley no se había cumplido todavía, y que era necesario que se cumpliera sin faltar un ápice. Sí, llegó a ellos la palabra de que era necesario que se cumpliese, sí, que ni una jota ni una tilde pasaría sin que todo se cumpliese. Por tanto, en ese mismo año, se les hizo saber su error y confesaron sus faltas. Y así concluyó el año 92, trayendo alegres nuevas al pueblo por motivo de los señales que se manifestaron, conforme a las palabras de la profecía de todos los santos profetas. Y aconteció que el año 93 también pasó en paz, con excepción de los ladrones de Giriantón, que habitaban las montañas y infestaban el país, porque tan fuertes eran sus guardias y escondrijos que el pueblo no pudo vencerlas. Por tanto, cometieran muchos asesinatos y causaran gran mortandad entre el pueblo. Versículo 35. Y sucedió que empezaron a aumentar considerablemente en el año 94, porque hubo muchos disidentes nefitas que se refugiaran entre ellos. Y esto causó mucha tristeza a los nefitas, que permanecieran en la tierra. Y también hubo causa de mucha tristeza entre los lamanitas, porque aquí tenían muchos hijos,
que crecieran y aumentaran en años hasta actuar por sí mismo, y unos que eran soramitas los indujeran con sus mentiras y sus palabras aduladoras a unirse a esos ladrones de Giriantón. Y así fueran afligidos también los lamanitas, y empezaron a decaer en cuanto a su fe y rectitud, por causa de la iniquidad de la nueva generación. Y sucedió que así pasó el año 95. También el pueblo comenzó a olvidarse de aquellos señales y prodigios que habían presenciado y a asombrarse cada vez menos de un señal o prodigio del cielo, de tal modo que comenzaron a endurecer sus corazones y a cegar sus mentes y a no creer todo lo que habían visto y oído, imaginándose alguna cosa vana en sus corazones, que aquello se efectuaba por los hombres y por el poder del diablo para extraviar y engañar el corazón del pueblo. Versículo 40. De ese modo Satanás de nuevo se apoderó del corazón de los del pueblo, al grado que les cegó los ojos y los condujo a creer que la doctrina de Cristo era una cosa insensata y vana. Y ocurrió que el pueblo empezó a aumentar en la iniquidad y en las abominaciones, y no creyeran que se manifestarían más señales ni prodigios. Y Satanás andaba por todas partes extraviando el corazón de los del pueblo, tentándolos y haciéndoles cometer grandes iniquidades en la tierra. Y así pasó el año 96, también el año 97, asimismo el año 98 y el 99, y también había transcurrido 100 años desde los días de Mosías, que había sido rey de los nefitas, y habían pasado 600 años desde que Lehi había salido de Jerusalén, y habían pasado 9 años desde la ocasión en que se manifestó la señal de que hablaran las profetas, tocando a Cristo, vendría al mundo. Versículo 45. Ahora bien, los nefitas empezaron a calcular su tiempo desde esta ocasión en que se manifestó la señal, o sea, desde la venida de Cristo. Por tanto, habían pasado ya 9 años, y Nefi, el padre de aquel Nefi que tenía a su cargo los anales, no volvió a la tierra de Zarahemla, ni se le pudo hallar en toda la tierra. Y sucedió que, a pesar de las muchas predicaciones y profecías que se difundieran entre ellos, el pueblo preservó en su iniquidad. Y así pasó también el año 10 y el año 11, igualmente pasó en la iniquidad. Y sucedió que en el año 13 empezó a haber guerras y contiendas por toda la tierra, porque los ladrones de Giriantón se habían hecho tan numerosos y mataban a tantos de los del pueblo y asolaban tantas ciudades y causaban tanta mortandad y estragos por toda la tierra, que fue menester que todo el pueblo, nefita así como lamanita, tomarse las armas contra ellos. Por tanto, todos los lamanitas que se habían convertido al Señor se unieron a sus hermanos, los nefitas, y se vieron obligados para proteger sus vidas y a sus mujeres y sus hijos, a tomar las armas contra aquellos ladrones de Giriantón. Versículo 50. Sí, y también para preservar sus derechos y los privilegios de su iglesia, y de su adoración a Dios, y su independencia y su libertad. Y sucedió que antes que hubiese concluido este año 13, amenazó a los nefitas una destrucción completa a causa de esta guerra, que se había llegado a ser grave en extremo. Y aconteció que aquellas lamanitas que se habían unido con los nefitas fueron contados entre estos, y les fue quitado su maldición.
y su piel se tornó blanco como los de los nefitas. Y sus jóvenes, varones y sus hijas llegaron a ser sumamente bellas, y fueron contados entre los nefitas, y fueron llamados nefitas. Y así concluyó el año 13. Y sucedió que al empezar el año 14, continuó la guerra entre los ladrones y el pueblo de Nefi, y se agravó en extremo. Versículo 55. No obstante, los nefitas aventajaron en algo a los bandidos, al grado de que los echaran de su tierra, a las montañas y a sus escondrijos. Y así concluyó el año 14. Y en el año 15 vinieron contra el pueblo de Nefi, y debido a la iniquidad de los nefitas y sus muchas contenciones y disensiones, los ladrones de Gediantón lograron aventajarlos de muchas maneras. Y así concluyó el año 15. Y así se encontraba el pueblo, en este estado de muchas aflicciones, y la espada de la destrucción se ceñía sobre ellos, al grado de que estaban a punto de ser heridos por ella. Y esto a causa de su iniquidad.